espero que estén muy bien. Vamos a Radar al Mundo porque están pasando muchas cosas. Antes, decirles que espero que hayan disfrutado muchísimo nuestra conferencia anterior. Se las voy a dejar indicada al final de este video. Vamos a las noticias. Gracias por estar con nosotros y les tendremos píldoras bastante seguidas en las próximas horas. Y voy a compartir pantalla un segundo para que vayamos a nuestro radar informativo de lo que ha pasado, porque ha sido un día importante. Esto es información en desarrollo. La noticia tiene que ver con Kabul, donde se han registrado en las últimas horas 2 explosiones. Hace algunos minutos se hablaba de una tercera, pero todavía está por confirmar. Por eso es información en desarrollo que les hemos querido traer precisamente para dar un vistazo a lo que está pasando allí. Recuerden que ya están en el retiro de las últimas tropas, porque hasta el 31 de agosto se estaba cumpliendo ese plazo. Pues esto es lo que confirman las autoridades en las últimas horas. Mucha atención, información en desarrollo. El Pentágono confirma que han muerto varios soldados estadounidenses tras bombardeos en Afganistán. Esta es información oficial, información en desarrollo. Varias tropas murieron este jueves por esos bombardeos en Kabul, en Afganistán, que se presentaron luego de advertir. Recordemos que hace pocas horas se conocía una amenaza presuntamente proveniente de ISIS, aunque es muy pronto todavía para adjudicar alguna autoría y ninguno de los grupos se ha adjudicado ese atentado. Incluso los talibanes lo han rechazado, han condenado el hecho. Pues varias voces, como Adam Schiff, que es congresista republicano, ha empezado a decir sutilmente que los únicos de los que ellos desconfiaban por haber tenido una advertencia clara frente a planes de interrumpir la evacuación de cientos de miles de estadounidenses es ISIS, y por eso se convierte en el principal sospechoso. Dice el portavoz del Pentágono, John Kirby, en un comunicado que pueden confirmar que varios miembros del servicio estadounidense murieron en el ataque complejo que ocurrió en el aeropuerto de Kabul. Muchos otros están siendo tratados por heridas. Se habla aproximadamente de entre 10, 12 tropas, es decir, estas cifras pueden cambiar con el transcurso de las horas, pero es un reporte preliminar. Y también dice John Kirby que saben que varios afganos fueron víctimas de este atroz ataque. Dice que los pensamientos y oraciones están con los seres queridos de todo el equipo, de todas las personas muertas, todas las personas que en este momento están atravesando heridas y atención médica con los instrumentos con los que se cuenta en este momento en Afganistán, que son bastante limitados. Vamos al reporte de los hechos. Los atentados tuvieron lugar cerca de Abbey Gate, que se encuentra al lado del aeropuerto, el jueves por la noche, hora local, y un ataque se dio en la puerta de embarque antes de que al menos otro explotara cerca del Hotel Baron, situado a poca distancia de la puerta de embarque. Los medios de comunicación locales pues ya empezaron a publicar fotografías de personas heridas en una situación pues delicada. Se notan obviamente muy mal heridas, y una de ellas dijo que el personal del hospital reportó 6 personas muertas y que ya en las últimas horas hubo el reporte a 12 personas. Estas cifras, como les digo, pueden cambiar en el transcurso de las horas. El presidente estadounidense Joe Biden fue informado sobre esta situación en Washington, al igual que la vicepresidenta Kamala Harris durante su viaje de regreso. Ella estaba llegando de Asia, y esto pues lo confirman funcionarios de la administración. Biden y la Casa Blanca tuvieron que cancelar o postergar varias de las conferencias de prensa, incluso reuniones programadas. Una de esas reuniones programadas la tenía con el primer ministro de Israel, y no han ofrecido una declaración oficial hasta la hora en la que estamos grabando este reporte. No han ofrecido una declaración oficial por lo menos 2-3 horas después de que se hiciera el anuncio por parte del Pentágono. Los líderes mundiales pues advirtieron que esa situación en el aeropuerto era muy peligrosa, que estaba muy inestable a pocos días de que Estados Unidos retirara el resto de tropas. De hecho, hoy les vamos a ampliar un poco de cómo va ese retiro de tropas, y pues sumado a que ya quedaban muy pocas, pasa esta situación, lo que va a dejar mucho más mermada la capacidad de respuesta para seguir las labores de evacuación. Estados Unidos anuncia que en las últimas horas 1.500 estadounidenses permanecen en Afganistán y 4.500 han sido evacuados, según datos que dan funcionarios de los Estados Unidos. Recuerden que esos esfuerzos de evacuación iniciaban el pasado 14 de agosto. En total se abre una cifra aproximada de unos 37.000
evacuados por parte del gobierno de los Estados Unidos, donde se incluyen pues no solo su personal diplomático, también sus tropas, sino también a colaboradores del gobierno. Ya les dejé en nuestro programa anterior y mañana en las próximas horas también espere un completo informe de todo lo que está pasando allí. Vamos a estar con información muy seguida. Por cierto, el Pentágono ya confirmó que está iniciando esa retirada de tropas de los Estados Unidos que están en Afganistán a medida que se acerca la fecha límite. Conocíamos de un mensaje, una especie de preaviso en el cual los grupos rebeldes estaban diciendo no vamos a ceder más plazo más allá del 31 de agosto. Así que esos son los esfuerzos que tiene concentrado en este momento no solo Estados Unidos, sino también todas las misiones occidentales, seguir evacuando personas. Las próximas horas seguirán siendo extremadamente peligrosas en Kabul y en el aeropuerto, ha dicho también el presidente francés Emmanuel Macron durante su visita en Irlanda, y ningún grupo, como les digo, hasta el momento se ha hecho responsable del ataque. Fue condenado por los talibanes y algunos creen que es obra del grupo terrorista ISIS y sus afiliados. Mientras tanto, los miembros del Congreso instaron a Biden a que salga y se dirija a la nación sobre lo sucedido, porque como les digo, hasta el momento no ha habido declaraciones. Esto es información apenas en desarrollo y el pueblo estadounidense necesita escuchar al presidente Biden hoy sobre su plan para sacar a todos los estadounidenses de Afganistán. Se lo ha pedido también Fred Keller, quien es republicano, y se lo ha pedido en redes sociales, y le dice lo siguiente: presidente Biden, libere a nuestras Fuerzas Armadas para que puedan hacer su trabajo para sacar a todos los estadounidenses de manera segura y sacarlos ahora, agregó este representante Jody Arrington, que también es republicano. Los republicanos están pidiendo muchas respuestas. De hecho, les contamos, y aquí les vamos a ampliar, en nuestro directo ayer les mostrábamos una carta que le han enviado también para que el gobierno dé respuesta frente a cómo van a evitar que ese equipo armamento militar que era propiedad de los del ejército afgano ahora quedó en propiedad de los talibanes, y que cómo van a evitar que sea usado. La Casa Blanca, por cierto, en su rueda de prensa habitual de las últimas horas ha dicho Psaki, quien es la vocera oficial, que está pidiendo información de contacto de estadounidenses que todavía se mantengan varados en Afganistán, y esto lo ha dicho puntualmente dado que han sido muchos los periodistas que han estado haciendo esa presión importante para que no se queden allí a estadounidenses varados. De hecho, hemos visto que la cadena Fox ha estado muy activa hablando con personas que se mantienen en el país, de manera que hoy la respuesta que da Casa Blanca es pedirles a los mismos periodistas que si ellos tienen información de contacto de una persona estadounidense que se encuentre varada todavía en Afganistán, pues que lo hagan saber para que el gobierno se ponga en contacto con ellos y puedan proceder a la evacuación. Estamos viendo al secretario de Defensa de los Estados Unidos, quien en las últimas horas ha recibido una carta por parte de algunos congresistas republicanos, le están pidiendo respuestas puntuales, y esas respuestas puntuales van enfocadas sobre cómo llegó o cómo paró ese equipo militar de Estados Unidos a manos de los talibanes. Son los republicanos congresistas quienes han mandado esta misiva, esta carta en las últimas horas al secretario de Defensa. Aquí la están viendo ustedes, donde desde el 23 de agosto le están pidiendo respuestas al gobierno diciéndole qué pasó ahí. Dos de los principales republicanos de ese comité de supervisión de la Cámara de Representantes son quienes firman esta carta que les estaba mostrando, y le están pidiendo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos que explique sus planes para evitar que los talibanes afganos utilicen armas estadounidenses con valor de miles de millones de dólares. Ustedes saben que esto proviene también, todo lo que invierte un país en material de defensa proviene de los recursos, del presupuesto, de los impuestos de los ciudadanos. Así que la carta es bastante dura. Yo les estaré ampliando en las próximas horas de esta información. Y volvemos a la emergencia en Kabul, donde hay un reporte preliminar de soldados que habrían muerto tras dos explosiones que se presentaron, uno en el perímetro del aeropuerto de Kabul y otro muy cercano en el Hotel Barroom, donde había una delegación británica que también estaba evacuando personal. Y hablamos de personal no solo de colaboradores o misión del sitio, sino también afganos que estaban en visados especiales, la misma situación que estaba realizando en el perímetro del aeropuerto las misiones, digamos, de los Estados Unidos.
Se describen como dos explosiones muy potentes de bombas que alcanzaron el perímetro del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, mientras los civiles seguían tratando de escapar en vuelos desde Afganistán controlado por los talibanes. Al menos ya, bueno, en minutos van cambiando las cifras. Fíjese, este reporte nuevo habla, por supuesto, de dos potentes explosiones de bombas que han alcanzado perímetros del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, mientras que los civiles seguían tratando de escapar en vuelos desde Afganistán controlado por los talibanes. Se habla ahora, último reporte, minutos, y esto va a seguir cambiando a lo largo del día. Al menos 60 personas habrían muerto y otras 140 resultaron heridas, según informe que da la BBC, un funcionario de salud en Kabul. El Pentágono confirmó que varios de los muertos eran personal de servicio estadounidense, pero aún no ha dado una cifra exacta. Los atentados se produjeron horas después de que los gobiernos occidentales advirtieran a los ciudadanos que se mantuvieran alejados del aeropuerto. Acuérdense que estaban llevándolos desde refugios alejados. Yo se los explicaba en mi anterior programa donde analizábamos la activación del CRAF, que era la tercera vez en la historia que Estados Unidos tenía que activarla y por qué. Eso se los contaba en el anterior programa de Radar al Mundo sobre Afganistán. Y pues los atentados se producen precisamente horas después de que los gobiernos occidentales advirtieran a todos los ciudadanos que se mantuvieran alejados del aeropuerto debido a la inminente amenaza de un ataque de ISIS. ¿Por qué? Porque se estaba ahí pensando, están supuestamente desaparecidos, supuestamente habían sido derrotados en Oriente, pero pareciera que esta crisis la están aprovechando para una reaparición, y esto ya lo habían mencionado desde el Pentágono. Sullivan también decía que esto era una amenaza real, y según esas fuentes iniciales de todo lo que ha pasado, pues siguen pensando que serían el principal sospechoso de esta situación, dado que habían emitido una amenaza por parte de ISIS. Recuerden que les había contado en el anterior programa que una de las traductoras había escuchado eso mientras estaba tratando de ingresar al aeropuerto, que ISIS estaría planeando un ataque. Ahora, ¿qué sabemos? Porque apenas esto es información en desarrollo y ustedes lo entenderán. Las explosiones habrían ocurrido fuera del aeropuerto. La explosión habría ocurrido alrededor de las 18 horas, hora local, cerca del Hotel Barron, cerca del perímetro del aeropuerto. Para esta zona del mundo sería algo así como la 1:30 de la tarde, y el hotel estaba siendo utilizado por funcionarios británicos para procesar a los afganos que esperaban viajar al Reino Unido para poderlos sacar, poderlos evacuar. Entonces, pues en este sitio puntualmente es donde se da la situación. Aquí vemos una marca de una de las explosiones. Aquí está el aeropuerto, esta es como la zona militar, aquí están los civiles, y el ataque se presenta en esta zona donde ustedes están viendo. Ahora, el hospital está muy retirado, también hay que decirlo. Aquí está el Palacio Presidencial. Y se dice que todo comenzó aparentemente explosiones y luego seguido por disparos, y luego se dio una segunda explosión cerca de Abbey Gate, una de las entradas principales al aeropuerto, que sería esta, Los informes dicen que la segunda explosión tuvo lugar cerca de un canal de aguas residuales donde los afganos esperaban a ser evacuados, cerca de la puerta, y que algunas víctimas fueron arrojadas incluso al agua. Un funcionario estadounidense dijo que al menos un atacante llevaba un chaleco explosivo. Aquí fue uno de los ataques, está muy cerca al perímetro del aeropuerto, miren el aeropuerto aquí, y en la otra explosión se habría dado en esta zona de aquí del Hotel Barron, donde estaban los ciudadanos británicos, y este es el hotel, estaría aquí muy cerca.
Esto se da, como les digo, a las 16:30 hora local para Afganistán, cerca de la 1:30 para este lado del mundo, y recientemente se habían despegado desde allí tropas estadounidenses y británicas para proteger el área alrededor de Abbey Gate. Según este relato, un atacante disparó contra una multitud de personas, aunque los informes también dijeron que los guardias talibanes habían disparado al aire. Los ciudadanos estadounidenses que habían ido a la zona alrededor del aeropuerto ya habían sido advertidos antes del ataque a que se fueran de inmediato. Ya tenían una información previa, pero fue todo tan rápido que ya las cifras que se conocen es que han estado subiendo todo el día. Como les digo, son cifras que cambian tras reporte, hora tras hora, y el número de víctimas estadounidenses y afganas, incluidos los talibanes, sigue sin confirmarse. Se habló inicialmente de 12 militares estadounidenses que habrían perdido la vida, pero resulta que ya en las últimas horas se está hablando de 60 personas entre militares afganos, personal de servicio estadounidense y ciudadanos afganos que estaban a la espera de ser evacuados, que están entre las cifras de esas bajas. Así que el número de estadounidenses y afganas, incluidos talibanes, porque ahí también cayeron talibanes, sigue sin confirmarse. Los medios estadounidenses han inicialmente, señalado que el personal de servicio estadounidense había tenido 4 pérdidas, 4 infantes de marina, pero esa información también se ha estado cambiando en el sentido que cada vez sube más, es decir, cada vez las personas que caen heridas, unas no se salvan, van perdiendo la vida a lo largo en que transcurren las horas. Anteriormente, la agencia de noticias Reuters dijo que 6 cadáveres y al menos 30 heridos ya habían sido trasladados al hospital de emergencias de Kabul, y las imágenes que se comparten en las redes sociales pues muestran a los heridos siendo trasladados incluso hasta en carretillas, porque hay pocas ambulancias. Hay que decir que algunos países ya habían terminado sus vuelos de evacuación. Es probable que el ataque complique significativamente ese esfuerzo por transportar por aire a miles, docenas de miles de personas fuera de Afganistán. Y antes del ataque, varios países, incluidos Alemania, que ya había terminado las evacuaciones. Como le digo, esa fue una de las grandes críticas, porque todavía había muchas personas que colaboraron con el gobierno alemán, todavía estaban allá. Países Bajos también había terminado ya las evacuaciones. Canadá también ya había anunciado que no podían realizar nuevos vuelos. Turquía había anunciado que sus tropas que habían estado proporcionando seguridad en el aeropuerto durante 6 años se retiraban, y prácticamente estaban solamente los británicos y los estadounidenses allá sacando gente. Por eso era que yo les decía en el anterior programa, sí, le han dado varilla y lo que tú quieras, si hubo mala gestión y Biden se equivocó, y bueno, pero esto, más allá de un tema contra una persona, aquí hay 2 cosas muy graves. Una, que no se planeó un plan, o un acuerdo con el país para tener seguridad, para tener un plan a largo plazo que permitiera seguir sacando organizadamente la gente o salvar vidas. Y lo segundo es que con varilla y todo, Estados Unidos y Reino Unido han sido los que le han puesto el pecho a esto, a tratar de sacar gente de Afganistán. Y ahora, pues fíjate lo que pasa, las cifras cambian cada vez más. Es un desastre todo esto. Seguimos viendo imágenes muy conmovedoras de padres incluso despidiéndose de sus hijos para salvarlos de la barbarie, de la guerra, de la muerte. Y no sé, el mundo está viviendo momentos de demasiado dolor. O sea, en los aeropuertos se ven situaciones fuertes, y ahora con todo esto que está pasando, ellos prefieren despedirse de sus hijos. ¿A quiénes se los están entregando? Eso no se sabe, y hay que estar muy pendientes con eso también. Había gente herida por todas partes, dice Reuters, tras esas explosiones en el aeropuerto de Kabul. Estas son imágenes de Reuters de Latinoamérica. Hacen las primeras entrevistas en este idioma, pues yo no tengo en este momento forma de traducir, por eso solamente les estoy compartiendo esta información en desarrollo, y pues estaremos pendientes de lo que va pasando. Este es el momento exacto en el que pasa esta situación. Recuerden que fueron 2. Primero hubo una muy cerca del perímetro del aeropuerto que fue seguida por disparos, y luego se van
al Hotel Barroom, desde donde estaba gran parte de la comisión de los británicos que estaban ahí también llevando a personas para sacarlas desde allí, porque ya el aeropuerto era lo suficientemente inseguro y se tenía esta amenaza sobre el aeropuerto. ¿Qué va a pasar con las potencias? Pues las potencias en este momento están buscando a Rusia, luego de la salida de Estados Unidos y ver que para muchos la forma en la que ha gestionado la administración estadounidense la situación, pues están dejando de lado tomar o consultar con Joe Biden, y ahora parece que se están acercando a Rusia. De hecho, una reunión con el G7, de hecho también Angela Merkel estuvo hablando del tema Afganistán con Vladimir Putin. Mañana a las 6 de la mañana les traigo ese análisis, qué dicen las potencias, porque creo que esto cambia el panorama definitivamente en toda la gestión geopolítica. Estas son las imágenes donde se ven las personas desesperadas, incluso transportando a los heridos en carretillas. En Twitter, donde muchas personas empiezan a compartir en bruto, en puro, lo que está pasando. Estas son las declaraciones del Pentágono en vivo. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se mantiene firme, dice que su país tratará de evacuar a varios cientos de personas tras las explosiones registradas en el exterior del aeropuerto de Kabul, información que se conoce hace unos 28 minutos aproximadamente. Dentro de lo que se sabe básicamente de las decisiones que ha tomado la Casa Blanca es que retrasa al presidente Joe Biden su reunión con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, luego de las explosiones afuera del aeropuerto de Kabul. El Pentágono confirmó que todavía hay muchos estadounidenses y que hay ciudadanos estadounidenses entre los fallecidos. Muy duro para las familias, muy duro. Es una de las noticias más fuertes de este año, definitivamente. Y pues Airbnb ha hecho, digamos, una serie de trinos donde está diciendo que va a acoger 20.000 refugiados afganos. Lo ha puesto a disposición, ha hecho el anuncio público en una serie de trinos. Si usted se da cuenta, pues su perfil oficial, su cuenta oficial, él es el CEO de Airbnb, Brian Chesky, ha dicho en reiterados trinos que ellos están dispuestos a recibir a cerca de 20.000 afganos. Hay personas que le preguntan por cuánto tiempo, otros dicen se está metiendo en camisa de 11 varas, especialmente porque un afgano que había sido evacuado de Kabul tendría aparentemente vínculos con las fuerzas talibanas. Los servicios secretos franceses lo detuvieron este lunes, ya que él estaba con un grupo de otros 5 afganos. Ellos, desde su llegada a París, pues estaban bajo observación. De hecho, estaban en un sitio, un refugio, donde los tenían bajo supervisión, una virtud de medida de control administrativo que se había impuesto por sospechas por parte de las autoridades de Francia, y pues los agentes de la Dirección General de la Seguridad del Interior en Francia se percataron de que uno de ellos había abandonado el lugar, así que horas más tarde lo detuvieron, y todo esto pues fue también comunicado a través de la emisora de Radio France Info. Ahora, esto fue Justicia Express. Resulta que horas más tarde se conocía que habían condenado a este ciudadano afgano sospechoso por vínculos con las fuerzas rebeldes que están en este momento causando todo este caos en Afganistán. Este ciudadano afgano que había sido evacuado a Francia, que ya estaba, como les digo, bajo supervisión, pues fue condenado a 10 meses de cárcel, exentos de cumplimiento, o sea que los tiene que cumplir, por haber violado el control judicial del que era objeto bajo esa información de sospecha que tenían, y cuando él abandona ese lugar, se ausenta por unas horas, se percatan los agentes de inteligencia de Francia, pues no se sabe qué más pasó, porque horas más tarde se conoce entonces esta información donde lo condenaron a 10 meses de prisión. Y esa es la pregunta que se hacen en muchos otros países que ahora pues están también bajo ese principio receptor por el Pacto Mundial de Migraciones. ¿Qué podría pasar? De hecho, Vladimir Putin ha hecho unas declaraciones muy contundentes. Mañana a las 7 de la mañana les tendré esa información, porque esto de alguna manera también va reconfigurando cuáles serían los países que ahora marcarían ese principal protagonismo en Euroasia. Por cierto, y esto tiene que ver con el plano económico, ya hay una escasez de gas natural, los precios del gas están disparando a los máximos históricos, y adivinen quién va a ser el fortalecido.
Sí, señores, Rusia. Y a las personas que aún no hacen parte de nuestra comunidad oficial en Patreon para tener acceso a nuestros foros privados, los invito a que se suscriban en el link que hay debajo. Ahí está, Patreon Informativo G24. Vamos a tener este sábado la segunda parte de esta trilogía de foros que estamos haciendo sobre tratados internacionales, especialmente a Nuremberg, analizando los 74 años después a 2021. Así que les informo para que puedan tener acceso a este foro. Y ya les había dejado un especial donde advertía de esa escasez de conductores, de los semiconductores, que cada vez estaban más escasos, esos chips que también se utilizan incluso para la construcción de dispositivos tecnológicos. Pues ya la preocupación está sentada porque cada vez los precios son más altos y no hay cómo producirlos. Por cierto, otros dicen, bueno, eso puede ser el motivo por el cual China dijo que quería manejar relaciones amistosas con Afganistán, porque entre otras razones, ustedes saben que allí hay mucha tierra rara, las famosas tierras raras que son cruciales para construir todo ese tema tecnológico, y China es en este momento una potencia emergente en el plano digital y tecnológico. Otro tema que les había anunciado, que se llamaba Los Amos del Mundo, el mundo en jaque, que les contaba cómo poco a poco se habían dado los hilos para que China tomara esa preponderancia mundial, se confirma también con esta noticia que aparece hoy, donde se dice que el comercio entre Europa y Asia se está estancando. Les recomiendo que vean ese programa para que entiendan todo el contexto. Y en Gran Bretaña la situación está compleja porque esa escasez de conductores de camiones está dejando unos estándares de los supermercados pues muy vacíos, prácticamente vacíos. Vamos a ver si nos puede agrandar la imagen. Esto lo anuncian precisamente porque en Gran Bretaña faltan conductores de camiones que trasladen mercancías de A a B, y esto ya no puede pasarse por alto en muchos supermercados, pero también es un problema en otros lugares, y eso también tiene que ver con el Brexit. Entonces, vayan investigando de esa situación, porque todos son temas que les hemos advertido aquí en los análisis geopolíticos. Vamos entonces a entrar ya en materia con Jaiber Pérez, nuestro conferencista.